Iglesia Cristiana Siloé Honduras presenta su programa Conoce la Verdad. Les bendecimos. Recuerden que todos los programas, todos los domingos, se transmite este culto en diferido, lógicamente, a través de Igual División de 7 a 8 de la mañana y a través de Cubo TV, ¿verdad? De 8 a 9 de la mañana. Lo que hoy predicamos se estará transmitiendo por Cubo TV y Igual División el próximo domingo a las 7 de la mañana y en segundo horario a las 8 de la mañana en Cubo TV. Les bendecimos a aquellas personas que nos acompañan por primera vez. Sean bienvenidos. Esta es su casa, esta es la casa de Dios. Siéntanse en casa. Amén. Y hoy vamos a hablar un tema que es bastante sensible, podría decirlo, bastante difícil de explicarlo o de enseñarlo uno como pastor, porque el enemigo siempre ataca las mentes, siempre ataca esas situaciones y empieza a meterle razonamientos lógicos que no vienen de parte de Dios. Pero como la esposa del Cordero debe ser un completo, debe estar en todo su ámbito, es mi responsabilidad como guía enseñarles también estos principios. Amén. No sin antes empezar y declarar nuestra confesión de fe, que dice 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16 y 17, que dice, todos a una voz si me ayudan por favor, y dice: toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Enteramente preparado para toda buena obra. Y la palabra de Dios dice que toda escritura es inspirada por Dios. Toda, desde Génesis hasta Apocalipsis, es inspirada por Dios. Por lo tanto, no somos quienes para poder quitar segmentos de la palabra de Dios y decir: esto ya no va, esto sí va, esto lo quito, esto me agrada, esto lo dejo para después, sino que tenemos que aplicar los principios que en la palabra de Dios están. Amén. Y hoy queremos hablar del principio de las primicias, Es un tema bastante álgido. Le he orado al Señor para que me dé la facilidad y me dé las palabras para poderlos enseñar de una forma que podamos entenderla, digerirla y practicarla. Amén. Y quiero empezar con esta reflexión. Muchos se sorprenderían al saber que Jesús habló más de dinero, más veces de las que habló del reino de los cielos y el infierno. De hecho, habló más del dinero que de cualquier otro tema. 16 de las 38 parábolas se refieren a cómo manejar los bienes y las finanzas. 16 de las 38. La Biblia contiene 500 versículos sobre oración. Contiene menos de 500 versículos acerca de la fe. Pero más de 2.350 versículos relacionados con el tema del dinero y las posesiones. Nos da a entender que Jesús habló bastante de cómo administrar los bienes. Muchísimo. Pero hoy nosotros, y sobre todo la iglesia evangélica, por así decirlo, es bien criticada, y muchas veces con razón, porque han visto del evangelio un mercadeo para hacer sus propios negocios. Y es entendible, pero muchas veces nos dejamos enfocar por lo que la gente dice y no por lo que la palabra de Dios dice. Y en eso tenemos que entenderlo muy bien. Entonces, ¿por qué hoy en día hay muchos divorcios? ¿Por qué hay muchos problemas en los hogares? ¿Por qué hay tanta situación? ¿Por qué hay suicidios? ¿Por qué hay depresión? ¿Por qué hay tantos problemas? Todo es por causa del dinero, en su mayoría, por causa del dinero. Todo está lindo
y nuestro carácter es alegre, gozoso, como de ejemplo cuando hay billete en nuestros bolsillos, cuando hay bienes en nuestros hogares, cuando hay una producción, cuando hay una bendición. Pero cuando no hay, entonces empezamos a reflejar un carácter muy diferente. ¿Por qué? Porque verdaderamente quien nos hace feliz es el dinero y no Cristo. Hoy debemos entender que quien es la felicidad y quien nos hace feliz se llama Jesucristo. Amén. Entonces, la clave del éxito para salir de las deudas siempre la hemos tenido en nuestro hogar. Siempre. Empolvándose. Tal vez con el Salmo 91 abierto, que ustedes después que lo cierran en automático, cuando mire usted la línea, el Salmo 91 porque tiene polvo, tiene todo, pero no lo practicamos. Salmo 23, Salmo 91, y ahí lo tenemos como que si eso nos va a salvar. Entonces en este manual usted va a encontrar la plenitud para llegar a ser la esposa del Cordero. Es cierto que hay que morir y hemos hablado todos estos temas de eso, pero quiero entrar al ámbito de las finanzas y específicamente en uno, que es las primicias. Pero no puedo entrar sin antes darles el mapa general de las 4 formas que Dios estableció, que Yud-Hei Vav-Hei estableció para poder dar y para poder ser bendecidos. ¿Sí? Hemos visto entonces que 4 formas de dar, y esas 4 formas de dar, ¿cuáles son? Primicias, diezmos, ofrendas y limosna. Todo está en la Biblia, todo está en la palabra, ¿verdad? Entonces, basado en el primer gran principio respecto al dinero y a los bienes materiales que se leen en la Biblia, es que Dios es dueño de todo. ¿Estamos? Y el segundo principio es que Él es el que provee todo. Entonces, todo es por Él y todo es para Él. Pero nosotros nos aferramos a esa situación. Nos aferramos de una forma bien diferente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una de las primeras cosas que nos cuesta morir es cuando nos tocan el bolsillo. O sea, podemos venir a las 5 de la mañana, podemos hacer un ayuno de 10, 21 días, 40 días, y podemos hacer tantas cosas, pero cuando ya le decimos y les enseñamos de que hay que dar, ahí ya no nos cuadra o no nos gusta mucho. Entonces ya sentimos el frenón y empiezan a decir, este es de las mismas iglesias de lo que siempre han hablado. O sea, de hacer esto. Hoy lo voy a dar este tema con mucho temor y temblor de parte del Señor. Vive Jehová en cuya presencia estoy, que me ha costado dar este tema. Cuando yo estaba y no era cabeza de la iglesia, me encantaba dar este tema. Me fascinaba. O sea, es más, para eso me buscaban y me utilizaban. Siempre que me invitaban a predicarme, pastor, predique de diezmo, ese es mi tema, con gusto, yo lo predico. Pues sí, como yo solo iba a dejar el mensajito y después me iba, no había ningún problema. El tema es cuando ya uno es cabeza y entonces dice, aquí es donde está. Pero es mi responsabilidad tener que enseñarlos y orientarlos en el tema de las finanzas. Amén. Entonces, ¿qué es la primicia? Primicia en el hebreo se dice o se le denomina la palabra rechit o reset, ¿sí? Que es cabeza, comienzo, primer fruto, mayoría, nuevo, primicia, principal, principio. Grábese esta palabra, principio, porque voy a cerrar con esto. Voy a cerrar como empiezo, como Dios quiere, si es que así es su voluntad. Amén. Luego tenemos lo que es el diezmo. El diezmo es, la palabra en hebreo es azar, que significa acumular. Y significa dar diezmo, tomar o dar una décima parte. Décimo, diezmar, diezmo. Amén. Es prácticamente la décima parte ya está establecido.
Luego tenemos el otro principio de dar, que es la ofrenda. Y la ofrenda es la palabra en hebreo minja, que significa dividir en porciones, otorgar, donación, tributo, y me encanta esto, que dice ofrenda en sacrificio. Cuando hablamos de sacrificio, hablamos entonces de que hay un dolor, hay sangre, hay algo que nos duele porque es un sacrificio. Amén. Honestamente, en el mundo secular, ¿creen que levantarse a orar a las 4 de la mañana es un sacrificio? Sí, ¿verdad? Porque a las 4 de la mañana es como el sueñito más rico, más hermoso. Pero estamos dándole una primicia, un sacrificio, una ofrenda al Señor que nos cuesta. Eso es sacrificio. Y luego tenemos la última, y esta me encanta. Limosna. Limosna. Y la palabra limosna está en el griego, que es elemonouse. Elemosune, que significa compasión, beneficencia y significa justicia. Y eso me encanta. Y aquí es donde la palabra, su nombre en el tetragramatón, lo dice claro. ¿Qué es la primicia? Sabiduría. ¿Qué es el diezmo? Entendimiento. ¿Qué es la ofrenda? Conocimiento. ¿Y qué es la limosna? Elecciones prudentes de amor, la justicia de Dios en su plenitud. Cuando entendemos esos 4 principios que la palabra de Dios establece, que tenemos que aplicarlo, que tenemos que darlo, que tenemos que hacerlo nuestro, muchos de los problemas que hoy en día la sociedad vive, va a terminar con esos problemas. Lo va a terminar. Usted me dice, pastor, pero eso era del Antiguo Testamento. Y hoy vamos a ver a la luz de la palabra que antes de la ley esto lo practicaron varias personas, porque eso no es en base a ley, sino es un estado de su corazón. Amén. Conforme está su corazón, usted puede dar, ofrendar, diezmar, dar primicia, dar limosna. Y esto no es ir a saludar con sombrero ajeno, porque muchas veces uno dice, pastor, pero yo diezmo. ¿Dónde diezma? Pastor, yo ofrendo. ¿Dónde ofrenda? Pastor, yo doy limosna. ¿Dónde da limosna? Pastor, yo doy primicia. ¿Dónde la da? O sea, no fíjese que yo la doy en el hospital, yo la doy en un asilo de ancianos. Bueno, usted está solo dando con sombrero ajeno. Sí, porque usted está quedando bien. Cuando la palabra de Dios me dice, ¿dónde debo traer mis primicias? ¿Dónde debo traer mis ofrendas? ¿Dónde debo traer mis diezmos? ¿Y dónde debo llevar la limosna? Ofrenda se puede dar en cualquier lugar, ¿verdad? Limosna también en cualquier lugar. Pero lo que es principio, diezmo y primicias deben darse en el lugar donde usted recibe la palabra de Dios, donde usted se alimenta. Yo por eso les digo a los que me escuchan en la radio, si usted se congrega en una iglesia, los que me escuchan a través del Facebook, diezme donde usted recibe palabra. Si usted me escucha acá, pero usted se congrega en una iglesia, hágalo en la iglesia que se congrega, porque su pastor ora, etcétera, etcétera. Amén. Entonces, estas son las 4 formas que Dios constituyó en base a la palabra como principios para poder dar de lo mucho que el Señor nos ha dado. Amén. Pero hoy nos enfocaremos exclusivamente al principio de las primicias. Hoy no voy a hablar de diezmo, no voy a hablar de ofrenda, no voy a hablar de limosna. Quise mencionar para darles el panorama completo de las 4 formas que uno puede dar. Amén. Y lógicamente, para que la entendamos de esta forma. Algo muy importante es que todos estos 4 principios provienen siempre del estado de mi corazón. De ahí proviene todo. ¿Cómo usted puede? Toda la ofrenda, todo diezmo, es porque usted está agradecido con Dios por lo que le ha dado, por lo que le ha entregado, por lo que ha hecho en su vida. Pero dice la palabra de Dios que nadie de aquellas personas venían delante del sacerdote con las manos vacías. Siempre traían algo que darle, algo que ofrendarle. Porque hoy en día decimos,
y si yo pregunto, ¿usted está agradecido con Dios? ¿Cuánto levantan la mano? Todos los que me escuchan en la radio. ¿Quién no está agradecido con Dios? Ahora bien, ¿cómo expresar ese agradecimiento? ¿Cómo manifestarlo? Es que bonito. No, gracias, Padre, por lo que has hecho. Gracias, gracias, gracias. Pero hasta ahí. O sea, gracias mientras yo pueda hablar, pero mi pantalón, mi bolsa permanece cerrada. Porque sabes que si te doy, ahí ya no puedo. Porque tengo que pagar la luz, tengo que pagar el teléfono, tengo que pagar la escuela, tengo que pagar eso. Ok, perfecto. Pero uno brinca de gracias Señor, y gracias Señor, y gracias Señor. Pero ¿qué le damos al Señor? Nadie se presentaba ante el sacerdote con las manos vacías. Nadie. Todos traían algo que presentar. Y por eso hoy vamos a cerrar. Les entregaron un ramito, ¿verdad? Hoy vamos a hacer un acto profético al final. Y algo muy importante que usted debe entender. Todo es producto de su estado, de su corazón. Amén. Entonces, hoy vamos a hablar de las primicias. Voy a tratar de ser breve porque si no, ya miro caras así como, ay, ya tocó dinero, ya no. Suéltalo, Satanás, suéltalo. Levíticos 23:9 dice, antes de entrar a Proverbios 3:9, dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, esta era la fiesta de las primicias. Y voy a ponérselos acá para que ustedes, yo quiero que sean como el pueblo de Berea. El pueblo de Berea, cuando el sacerdote les daba una enseñanza, después iban a la Biblia. Vamos a ver si no me engañó. Y empezaban a estudiar la Biblia. Y decía, no, si lo que dijo era cierto. Pero hoy en día, no, como el pastor lo dijo, así es. Y el pastor podemos estar más perdidos que una cabra en procesión. Y amén. Y así sea. No, verifique lo que la palabra de Dios dice para que la haga suya. Amén. Entonces, Levíticos capítulo 23, verso 9 dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, esta era la fiesta de las primicias. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hubiereis entrado en la tierra que yo os doy y segareis su mies, traeréis al sacerdote un homer por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Verso 11, el cual mecerá el homer delante de Jehová para que seáis aceptos. El siguiente día del sábado lo mecerá el sacerdote. Y el día que ofrezcáis el homer, ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Jehová. ¿Qué significa esto? Dice que lo traían al sumo sacerdote y la primicia era mecida. La palabra mecer lo que nos da a entender es que, Padre, te entrego mi voluntad a ti. Ya no yo, me abandono yo mismo y te la entrego a ti. Y entonces Él me agarra. ¿Se acuerdan cuando los expliqué en los frutos? Que la voluntad mía descansa sobre la voluntad de Dios. Entonces eso es, mecer es, Padre, mi gratitud descansa sobre tu voluntad. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Por lo tanto me despojo y mece mi ofrenda porque entiendo que he muerto a todo. Amén. Entonces el sumo sacerdote venía y las mecía. ¿Estamos? Entonces, ¿dónde traían las primicias para identificar? ¿La llevaban a un asilo de ancianos? ¿La llevaban a un hospital? No. ¿A quién se las llevaban? Al sacerdote. Al sacerdote, que era el que ministraba el templo. Entonces, hay un lugar estipulado dónde entregarlo y cuándo entregarlo. Amén. Que son las primicias, que son los primeros frutos. Los primeros frutos. Entonces, nosotros debemos entender que toda palabra de Dios es inspirado por Dios. Toda. Y si está esa porción de la palabra ahí, es porque tenemos que cumplirla. Usted me va a decir, pero Jesús vino a abogar, a quitar la ley. No,
Jesús vino a quitar la ley ceremonial, pero no la ley moral. La ley ceremonial era aquella que traían ofrenda al sumo sacerdote, traían un cabrío, traían un animal y lo mataban y lo sacrificaban y lo ofrecían a Jehová. Esa es ley ceremonial. Esas leyes Jesucristo las vino a absorber, a abolir. Pero la ley es moral, esa no las vino a absorber. Producto es que Jesús dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y hay muchos versículos, si nos vamos a estudiar la palabra de Dios, ¿por qué tenemos que cumplir estos principios? Amén. Entonces Proverbios capítulo 3, verso 9 me dice así. Dice, escucha bien esto, honra a Jehová con tus bienes. Otras versiones dice, con tus sustancias. Honra a Jehová con tus bienes, con tus sustancias. Y con las primicias de todos tus frutos. No dice de un fruto, sino dice de todos los frutos. Ejemplo, ¿qué es honrarlo con la primicia de todos los frutos? Bueno, usted tiene ferretería, usted tiene radio, usted trabaja acá. Entonces, usted no va a dar primicias solo de la radio. Usted no va a dar primicias solo del sueldo que recibe acá. Usted no va a dar primicias solo de los otros negocios que tiene. Usted tiene que dar, y yo tengo que dar primicia de todo lo que el Padre me ha dado. Porque es algo que yo tengo que devolverlo como una primicia. Entonces dice, honra a Jehová con tus bienes. Y dice, y con las primicias de todos los frutos. Por eso es que yo les pedí a los que me captaron, traigan frutos. Es un símbolo, es algo profético, traer frutos. Amén. Traer frutos. Por eso ustedes miran adornado de esta forma, porque queremos hacerlo algo profético. Trae. Entonces, ¿qué miramos acá? En el verso 10 dice, y serán llenos. Y en otras palabras dice, y entonces, dice otras versiones, entonces tus graneros serán llenos, tus graneros con abundancia, y tus lugares rebosarán de mosto. Aquí es donde viene algo. ¿Qué es lo que miramos en el verso 9 y en el verso 10? Prácticamente un trato, un pacto. ¿Sí? Y la palabra pacto en hebreo es berit. Y la palabra berit lo que significa es, tú tienes deberes, pero también tienes derechos. Tienes obligaciones, pero también tienes derechos. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El pacto tiene un derecho y tiene una obligación. Y este principio de dar los primeros frutos se convierte en una obligación para nosotros, para luego tener un derecho. Yo no puedo adquirir un derecho si no he cumplido mi obligación. Entonces, aquí es donde viene y la gente quiere torcerle el brazo a Dios, quiere manipular a Dios, queremos engañar a Dios y hacerle fuerte. Padre, bendíceme. Padre, dame. Padre, ayúdame. ¿Y qué agradecimiento le damos a Dios? Nos olvidamos de traerle su ofrenda. No, hermano, pero mire, hermano pastor, pero yo sirvo en la iglesia. Sí, por eso vas a ser bendecido también. Sí, hermano, pero mire, yo paso pendiente del problema. Sí, también. Pero hay un principio que la palabra de Dios me dice: traed todas las primicias, los primeros frutos. Entonces yo voy a llenar. Entonces yo voy a dar con abundancia. Y esto se me convierte en una bienaventuranza de parte de Dios para mí. Y entonces nos convertimos en bendecidos. Y la palabra bendecidos, se me encantó que Rudy le explicó bien. ¿Qué significa? Es la palabra Macarios, que significa supremamente bendecido. ¿Pero qué? Yo cumplí con una obligación. Tengo derecho.
Pero hoy queremos los derechos sin cumplir las obligaciones. Queremos ser la esposa del Cordero. Esta es otra parte a la cual tenemos que morir. Es que bonito que muere a tu orgullo, muere a tu soberbia, muere a tu altivez. Morimos a esto. Hoy le digo, muera su bolsillo. Que es la otra parte del mensaje de la esposa del Cordero. Porque ahí es donde, pastor, todo iba bien. Todo iba hermoso. Pero ya no, por favor. Ya no se meta. Eso es sagrado. Eso es sagrado. Entonces, esto estaba establecido por Salomón. Escuche bien. Era su sabiduría explicando. Pero entonces me dice, ¿eso es del Antiguo Testamento? No. Vamos a ver lo que dice Romanos y lo explica Pablo. Y lo explica Pablo. Para que entendamos que esto tiene que cumplirse hoy en día. Y dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y aquí es donde entramos. Aquí es donde entramos. Queremos santificar el resto del año. Santifica la raíz. Santifica con las primicias. Y Satanás no puede tocar lo que es santo. No puede tocarlo. No puede tocarlo. No tiene derecho. ¿Por qué? ¿Qué es santo? Santo es apartado para Dios. Es separado para Dios. Entonces, esto, aprender a separar lo que tengo en el bolsillo para Dios, es un principio de separarme para Dios, es un principio de muerte a mis bienes, a mi necesidad. Pero ¿qué es lo que pasa hoy en día? Recibimos una provisión y al primero que damos primicia es a Faraón. Deuda tarjeta de crédito, deuda Lené, deuda Hondutel, comprarme un buen teléfono, etc. Si me sobra, traigo la primicia a Dios. Así no funciona. Así no funciona esto. Y por eso vamos a seguir teniendo una iglesia en crisis, una iglesia con problemas financieros, un problema generalizado, porque no hemos aprendido a aplicar los principios de dar. Porque dando es como se recibe. Amén. Entonces, si la raíz es santa, santa viene de santidad. Y la palabra santidad significa separado para Dios, apartado para Dios. Esto es hermoso. Verdaderamente, esto me encanta. Yo daba esta enseñanza por mucho tiempo y entendí lo que es este principio. Si me regalas un bote con agua, si hay, por favor, para explicarles esto. Ok, aquí está, Luis. Imagínense que este bote está selladito. Este bote está sellado. ¿Sí? Este bote está sellado. Entonces, usted recibió este producto. Llámese un trabajo, llámese un bien, llámese lo que sea. Usted recibió esto. Lo primero que usted tiene que hacer es traer al sacerdote la primicia. ¿Sí? Y entonces usted la trae. Yo voy a ponerlo acá. ¿Sí? Usted trae al sacerdote, trae la primicia. Y usted me dice, pastor, ¿cuánto es la primicia? Y eso es lo que voy a hablar. Usted trae la primicia y usted la da al sacerdote. Eso que usted trajo, principio de separación, esto que tengo en la mano, Satanás no me lo puede tocar. Porque esto es santo. Si la raíz es santa, la masa restante también es santa.
es hermoso. Esto es lindo. Y entonces usted viene, le dan un trabajo y usted se emociona. A los 3 meses están dándole chirrín campana. Y usted dice: Padre, pero fue lo que te pedí en el altar. Padre, fue lo que te pedí en oración. Sí, pero no santificaste la masa restante. ¿Te acordaste de mí? Me trajiste de los primeros frutos. Me lo entregaste. Entonces, si no hay un deber cumplido por ti, no tienes un derecho a recibir lo que yo he prometido. Es sencillo. Esto es sencillo de entenderlo. Pero ¿por qué nos cuesta entenderlo? Porque atrás del bolsillo hay un ídolo grande que se llama Mamón. Hay un ídolo grande que nos cuesta deshacernos, nos cuesta entender. Porque primero buscamos satisfacer nuestras necesidades. Y nos olvidamos de entregarle a Dios lo que Él pidió. Nos olvidamos de entregarle al Señor lo que a Él le corresponde para que haya un cumplimiento. Entonces, aprender a separarme de lo que tengo. ¿Por qué nos cuesta? Porque es un principio de muerte. Porque el mamón lo llevamos dentro. Esa idolatría al dinero, esa idolatría, la llevamos ahí. Dios es tan sencillo y dice: cumpla, hagamos este trato, verid, pacto. Estamos. Santo es separación y es el principio de muerte. De muerte a aquello. Amén. Entonces, pregunto, si usted tiene para pagar las otras cosas, ¿por qué no le paga al primero, al que es el dador de todo? Y al que es el que le provee todo. O sea, ¿por qué? ¿Por qué es tan difícil entenderlo? O sea, a mí me cuesta todavía. Simple y sencillamente por el gigante que está en nuestro corazón. Por lo que está dentro. Que primero aseguro y después, si me sobra, le doy a Dios. Si me sobra, entrego a Dios. Oré bastante para que después no me critiquen. Sí. Entonces, la primicia es un estado del corazón del hombre. Sencillo. Un estado del corazón del hombre. ¿Qué tanto hemos muerto a lo material? ¿Qué tanto hemos aprendido a morir? O sea, perfecto que ahorita usted ya no le grita a su esposa, ya no hace tantas cosas que antes hacía, ha aprendido a morir. Hoy vamos a esta otra área. El área de las finanzas. ¿Cómo nos cuesta, profeta, entender esto? De verdad, de verdad. Entonces, nosotros vamos a cumplir este principio hasta donde la voluntad de mi corazón acepta. Número 1. O sea, si usted me dice: pastor, pero ¿sabe que a mí no me importa eso? No. O sea, mire, si usted quiere traer primicias, hágalo. Si usted no quiere traer primicias, no lo haga. Esto es voluntario. Esto es hasta donde la voluntad de mi corazón acepta este principio. Si usted no lo acepta, usted siga viniendo. Usted siga viniendo. Y número 2, hasta donde el corazón acepta los principios y hasta donde queremos dar. Por eso es que la primicia no hay un rango. Decir como el diezmo, el 10%, la décima. La primicia es un estado de tu corazón. ¿Sabes qué? El primer mes del año de sueldo lo voy a ofrendar como primicia. Usted dice: no, pero mucho, todavía no he aprendido a morir tanto, pastor. Espérese, no, váyase despacio. No me va a dejar en baile. Entonces, los primeros 10 días. Pero su corazón todavía está bien soterrado del primer día de ofrenda, de primicia. Es más, si usted todavía le ha costado, de la primera hora. Usted está cumpliendo. Usted está cumpliendo un principio. ¿De cuánto será esa primicia? Lo que su corazón dicta. Lo que su corazón establezca. Amén. Eso
es lo que tiene que pasar. Dependiendo del estado de mi corazón, yo entiendo este principio. Entonces, es según nuestra voluntad. Y entonces usted sabrá cómo está el estado de su corazón. ¿A qué no ha muerto todavía? ¿A qué me hace falta morir? Yo le decía, pastor, padre, le decía, dime, ¿qué tengo que morir? Aún más. Y me hizo una gran lista que, ¿para qué se las digo? Entonces, en el Edén se manifestaban estos principios. Aquí es donde voy y entrar a lo lindo de esto, porque muchos me van a rebatir. Eso es del Antiguo Testamento, pastor. ¿No? Y ahorita vamos en base a la palabra del Señor. Entonces, en el Edén, Dios se manifestaba con principios. Escuche bien esto. Él le hablaba a la varona y al varón, les hablaba directamente. Dios descendía y dice que platicaban con él. Y entonces le decía a Isha, varón, varona, y después Eva y Adán. Y le decía, esto tienes que comer, esto no debes comer. Esto debes hacer, esto no debes hacer. Estos son los principios que yo te establezco hoy. ¿Estamos? Entonces, pregunto, Adán y Eva, como todo mundo la conoce, ¿utilizaban la fe para cumplir este principio? No, pues, si les estaba hablando el creador de todo, él descendía y les decía, hagan esto, ¿qué más va a necesitar fe? Es como que yo le diga a Gabrielito ahorita, mira mi amorcito, vení, mira, ahí hay una ventana del cuarto piso, anda y lanzate. ¿Usted cree que se va a tirar? Se va a tirar. Es un niño inocente, cree en lo que su padre le dice. Estoy parafraseando. No necesitaba fe, ¿sí? Porque tenía al dador, creador, y le decía, esto haga, esto no haga. Mire, escucha esto. Entonces, ellos no tenían la necesidad de tener fe porque lo miraban directamente. Ahora nosotros tenemos que tener una fe, porque no se los está diciendo directamente Dios, sino que se los estoy diciendo yo, un pecador. Y entonces, ¿cómo que me va a decir esto? Si mire su pasado, mire su situación. Entonces aquí viene el principio de la fe emuná. Y la fe emuná es una fe obediente. Creamos y obedezcamos. Usted tiene que creer. Usted me lo está diciendo porque su mente ahorita está volteada y dice, ¿será cierto lo que el pastor me está diciendo? ¿Será verdad? Bueno, váyase a la Biblia. Entonces, las primicias se convierten en una actuación de fe obediente. Yo voy a cumplir porque voy a obedecer, creyendo lo que tu palabra de Dios dice. Creyendo que si yo te honro con mis bienes, con mis primicias, tú vas a llenar mis lagares. Tú vas a darme y rebosar. Es un principio de fe. Amén. Entonces, para cumplir este principio no solo es obedecer, sino también creer, tener fe. El diezmo y la primicia, ¿dónde empiezan a darse? Y aquí es donde voy a entrar. Por aquellos que me van a rebatir esto, o que puedan rebatir, pero con Biblia en mano. ¿Dónde se da el principio de los diezmos y las primicias? Abraham fue a pelear con 4 reyes, con un ejército de 4 reyes. Y él solo llevaba 318 personas, que eran los servidores que él tenía. Imagínate, tenía 318 servidores ese gallo. Pregunta, ¿era millonario Abraham? ¿Eres o no millonario? Amén, amén. Pero vino él y de gratitud a Dios le entregó los diezmos a Melquisedec. Pregunto, ¿había ley? ¿O era un estado del corazón? No había ley. La ley se establece con Moisés. Y Moisés fue mucho, mucho más después que Abraham. Entonces, el diezmo, ¿es cuestión de ley? ¿Queda abolido? No, es un estado del corazón de gratitud de Abraham a Dios por lo que le había entregado, por lo que le había dado, por lo que había recibido.
Y le dijo, Padre, ¿sabes qué? Te entrego los diezmos. No había ley. No estaba escrita la ley. Entonces, nadie puede decirme que el diezmo era parte de la ley de Moisés. Era un principio que nació en el corazón de Dios, se trasladó al corazón del hombre, se instituyó como ley, y después dijo Jesús en Jeremías, en la palabra de Jeremías dice, y la ley ya no se escribirá en piedras, sino que se escribirá en nuestros corazones. Ahí está el secreto. Entonces, Abel, ¿dónde da sus primeros frutos? Vamos. Génesis 4, del 1 al 5. Dice, y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y parió a Caín, y dijo, adquirido he varón por Jehová. Y después parió a su hermano Abel, y fue Abel pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo de él fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. ¿Qué trajo? Un fruto, una ofrenda. Caín la trajo. Pero mira esto. Y dice, verso 4. Y Abel trajo de lo primogénito, de la primicia, de lo primero, de su grosura. Y miró Jehová con Abel, miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Mas no miró propicio a Caín y a la ofrenda suya, y ensañóse Caín en gran manera y decayó su semblante. Pregunto, ¿qué trajo Abel? Primicias. ¿Había ley? No había ley. ¿Por qué? Porque era el estado de un corazón agradecido de Abel, trayéndole la primicia a Dios. Entonces la primicia no debe convertirse en un estado de ley, sino un estado del corazón agradecido a Dios. Vengo a agradecerte, Señor, no solo de boca, sino que traigo con las primicias agradecerte todo lo que me has dado. Eso es lo que pasa. No había ley, pero era un estado del corazón. Entonces, el estado del corazón siempre superará la ley. El estado del corazón de Dios. Y entonces Jeremías 31 dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Bien que fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Mas este pacto es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus entrañas y la escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Apúntenlo, Jeremías 31:33. Dios quiere que en nuestro corazón esté ese agradecimiento y podemos darle al Señor. No había ley, pero estaba en el corazón del Señor. Amén. Y voy rapidito para que vean. Éxodo 22:29. Éxodo 22:29. Dice, esta me encanta. Mire, no dilatarás la primicia de tu cosecha, ni de tu licor me darás el primogénito de tus hijos. No, pastor, mire, hace como 7 meses me salió un buen negocio y lo adquirí, pero después voy a llevar la primicia. No dilatarás la primicia. ¿Por qué estoy haciendo esto en este último y con esto 4 versículos más voy a cerrar? ¿Por qué estoy haciendo esto ahorita? Tal vez usted no está preparado. Usted no trajo primicia. Porque no entendía. No conocía la palabra de Dios. Por más que yo le escribí, traigan sus frutos, traigan sus frutos, traigan sus frutos. Yo me voy solo, ahí van a llevar algunos, van a llevar. Pues, bueno, benditos los que trajeron.
Entonces, mire, ve, y puede pasar todo este año. Usted no traiga frutos. Solo ruegue a Dios que Cristo no venga. Porque si viene, ya ahí sí vamos a tener serios problemas. Pero si usted dice, pastor, el próximo año doy mi primicia, bueno, esto es voluntario. Hágalo como su corazón diga, su estado de su corazón. Amén. Esto no es una obligación. Este es un principio y mi deber es enseñarles esto. No dilates la primicia. No la dilates, tráela rápido. Para santificar tu raíz. Para santificar tu masa restante. Para que esa producción en el resto del año no pueda tocarla Satanás. Sencillo. ¿Por qué perdemos? ¿Por qué nos roban? ¿Por qué pasa todo eso? Si no está, Satanás va a entrar. Dijo, Satanás lo primero que dice, ¿es santo? Y dice, no, aquí no hay primicia, aquí me puedo meter, aquí puedo hacer lo que quiera, aquí estoy en mi patio, aquí no hubo apartado para Dios, aquí hago y deshago como yo quiero. Y después, pastor, fíjate que perdí esto, mire que me pasa esta situación, mire que tengo aquí. Bueno, a algún principio no hicimos. Amén. Estamos aprendiendo. Pero van a seguir viniendo, ¿verdad? No importa que no traigan primicia, lo importante es que sigan viniendo. Éxodo 23, 14, 16. Éxodo 23, 14, 16 dice. Dice, Éxodo 23, 14. Dice, 3 veces en el año me celebraréis fiesta. ¿Por qué dice aquí 3 veces? Porque el pueblo de Israel 3 veces tenía cosecha. 3 veces cosechaba. Entonces por eso es que decía, 3 veces me traerás los primeros frutos. Porque en el año tú, pueblo de Israel, vas a tener 3 cosechas. Y entonces las 3 cosechas, tú tienes que traerme el primogénito. Ahora pregunto, ¿usted tiene cosechas anuales? ¿Mensuales? Eso según el estado de su corazón. Hoy me aumentaron, traigo una primicia. Hoy abrí este negocio, traigo primicia. Hoy vendí torrejas, traigo primicia. No, pero es que yo ya di primicia, pastor, de mi sueldo y todo. Bueno, santifiquemos eso. ¿Me entienden? Entonces, cada vez que nosotros viene algo nuevo, yo lo santifico. Viene un aumento, lo santifico. Viene un nuevo trabajo, lo santifico. Viene una nueva oportunidad de otra empresa, lo santifico. Y Satanás no puede tocarlo. Es que eso es lo hermoso. Tiene prohibido tocar eso, porque está santificado. Y entonces dice, la fiesta de los ácimos guardarás 7 días, comerás los panes sin levadura como yo te lo mande, en el tiempo del mes de Abib. Porque en él saliste de Egipto y ninguno aparecerá vacío delante de mí. ¿Sabe qué significa Abib? Primicia, espiga, grano. Eso es lo que vamos a hacer hoy al final. Y entonces dice, también la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubierais sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha, la salida del año, cuando habrás recogido tus labores del campo. Tienes que traerlos cada vez. Cada vez. Entonces, cuando yo cumplo esto, este pacto, esta obligación, entonces se me cumple la palabra de Dios. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, todos. Si hoy me nació una nueva gallina y puso huevo, traiga el huevo de la primicia de esa nueva gallina. Sí, ese es. Traiga todo. Y entonces dice, y serán llenos tus graneros. Con abundancia. O sea, no dice limitado, no dice, mira, ¿sabes qué? No, dice con abundancia, lleno. ¿Quiénes quieren abundancia? Todos queremos abundancia. Bueno, entonces traigamos los primeros frutos. Y ahí está claro, o sea, está la palabra clarito. No se los digo yo, vayan ustedes como Berea a verificar, dice Proverbios 3, 9, 10. ¿Sí? Y esto, me encanta esto, estoy casi terminando. Apocalipsis 22.1 dice, Apocalipsis 22.1 dice, en medio de la calle de la ciudad, a uno y a otro lado del río, estaba
El árbol de la vida. ¿Quién es el árbol de la vida? Cristo. Cristo es el árbol de la vida. Y dice que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Entonces, explico esto porque esto le va a ayudar y me va a ayudar a mí. El árbol de la vida es Cristo. Y cuando traemos las primicias de nuestro negocio, de nuestro salario, el árbol de la vida es implantado en tu negocio. Es implantado en tu trabajo. Es implantado en la empresa. Y entonces, cuando esté el árbol de la vida sembrado en tu negocio y en todas partes, tu casa, no solo traerás lo primero, sino que se convertirá en una sanidad para las naciones. No vas a tener que ir a gastar al Medical Center. No vas a tener que ir a gastar en las sanidades. Porque cuando tú traes los frutos, Él prometió sanidad. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Viene una enfermedad y como no diezmamos, no damos primicia, ¿dónde se ve ese billetillo? Al médico, en las medicinas. Entonces, te vas a quedar sin pisto y con una enfermedad. Qué tremendo, ¿no? Entonces debemos entender. Traían una ofrenda elevada y mecida y la traían al tabernáculo para construir el tabernáculo. ¿Qué es lo que lo movió? La gratitud en su corazón. Mientras no tengamos gratitud en nuestro corazón, jamás lo vamos a hacer. Entonces, mira lo lindo de esto. Y no solo de traer la primicia de tus frutos, sino de cuando tú oras en la mañana, en la madrugada, le estás dando una primicia al Señor. Y todo el día te garantizo que serás portador de buenas noticias y receptor de buenas noticias. Porque las primeras horas del día las santificamos para Dios. Entonces, como estamos entregando para que la raíz sea santa la primera hora orándole, todo el resto del día va a ser santo. Satanás no va a poder tocarte. Cuando leemos la palabra de Dios, estamos entregando la primicia. Y les dije que iba a cerrar con lo que empecé. ¿Qué es primicia? Primicia es reshit, reset, lo primero. Los entendidos van a entender esto. Y dicen, en el principio, y esa palabra principio es la misma palabra reshit, es la misma palabra primicia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando damos el principio de dar la primicia, Dios está creando nuevas cosas en nuestra vida. Dios está ampliando lo que antes teníamos. Esto es glorioso. Reshit, en el principio, cuando trae la primicia, entonces Dios va a crear los cielos y la tierra y hará algo nuevo, porque la tierra estaba en desorden. ¿Entendemos eso? Reshit, en el principio, cuando traemos la primicia, Dios dice, wow, hoy trae la primicia, el árbol de la vida es incrustado ahí, voy a crear nuevas cosas. ¿Sabes qué? Hoy me vas a traer más primicias porque te voy a bendecir abundantemente, serás supremamente bendecido. ¿Sabes por qué? Ya no tendrás solo lo que tienes, sino que voy a crear nuevas oportunidades para tu vida. Esto es hermoso. Principio, primicia, reshit.
como dicen en inglés, resetear. Reset. Es que hablan tan complicado. Reset. Yo no le entiendo a eso. Mejor le digo, apache un botón, como dicen los chapines. Apachar. Apretar. Entonces usted lo que tiene que hacer es resetear esta desobediencia de no traer primicias. Y dice, ¡pah! Reseteo. Y voy a traer primicia. ¡Wow! ¿Entendemos? Y mira lindo de esto. Con la primicia Dios creó. Él crea. Por eso le damos la primicia a Dios. Amén. Y voy con esto. Voy con esto. Éxodo, que ya lo leímos. Éxodo. En el calendario judío, solo un mes tiene nombre, que es Abib. Abib. Después se menciona como el segundo, tercero, cuarto. En el mes de Abib es el primero mes del año para los judíos. Abib es el primer mes del año. Y les dijo, será para ustedes el primer mes del año. ¿Cuándo mencionó la palabra Abib el Señor? Cuando lo sacó de la esclavitud a la libertad. Le dio la primicia. Primer mes del año. Voy a resetear tu esclavitud. Voy a resetear el faraón que te perseguía. Voy a quitar lo que tanto te lastimaba. Voy a quitar todo eso. Voy a resetear. Voy a dar.